Bueno, y estamos con Juan Paredes Castro, analista político que justamente está publicando la reedición de su libro La República Incompleta. E imposible ahora que hablamos justamente de los desastres naturales no remitirnos a eso, ¿no? Porque claro, no hay planes, no hay estrategias. Somos efectivamente una república incompleta. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar, un gusto. Juan, y quería empezar por ahí, ¿no? La debilidad institucional, la falta de una estrategia, una visión nacional quizá para enfrentar los problemas, y lo que vemos hoy en día con estos desastres naturales es justamente la expresión de eso. Claro, el título de mi libro puede aludir a que nos faltan 4 cosas, ¿no? Incompleta, bueno, de repente nos falta, como el mismo libro lo dice, más democracia, porque no hemos hecho de la democracia una necesidad, ¿no? Nos falta más institucionalidad, porque la que tenemos es tan precaria que mira lo que iba a pasar el 7 de diciembre. Gracias a Dios falló el golpe, pero si no fallaba, no, probablemente no estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Hubiéramos tenido una declarada autocracia. Adelante. Y no es que falten 4 cosas, falta muchísimo, porque nuestra descentralización no es una descentralización. Acuérdate que fue convocada la regionalización, las elecciones regionales fueron convocadas cuando todavía no existía la regionalización. O sea, digamos, elegimos autoridades sin que el diseño regional estuviese completo. Claro, transfieres recursos, pero... recursos y competencias pero sin capacidades. Millonarias. Y sin capacidades de gestionarlas. Sí. Y es lo que vemos el día de hoy cuando vemos el tema de los desastres, que ha habido plata para la prevención. Mi hermano, ¿en qué lo gastaste? ¿En qué se fue ese dinero? Y no solo las municipalidades. Claro, ¿no? tú le escuchas decir al CEO de un banco o de una empresa, le escuchas decir que su finalidad principal es el cliente, ¿no es cierto? Al que le tienes que servir y tenerlo satisfecho. El Estado peruano tiene al ciudadano a quien tiene que servirle, pero ese ciudadano, como tú estás leyendo en las encuestas de ahora, sí, absolutamente insatisfecho, no solo con la democracia, sino directamente con los órganos de gobierno. Absolutamente insatisfecho. Pero este aparato llamado Estado, o llamado gobierno, o llamado, digamos, sistema político, maneja recursos en grandes y enormes cantidades financieras y económicas, ¿no? Y eso no se traduce en resultados. ¿Por qué no se traduce en resultados? Y claro, y eso te genera, me imagino, mucha insatisfacción, porque si yo estoy en Apurímac y veo que me hablan de un enorme, millonario proyecto como Las Bambas, que me va a traer desarrollo y me va a traer crecimiento, pero mi poste es un desastre, no tiene ni paracetamol, el colegio de mis hijos se cae a pedazos, con las lluvias viene el huaico. Digo, oye, a mí esos beneficios no me están llegando. Entonces, ¿por qué has hecho modelos de instituciones muy bien hechos? Como yo te ponía el ejemplo del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva. ¿Y por qué los demás órganos que no se distancian de estos son ministerios también? ¿Por qué no funcionan de la misma manera? ¿Por qué no son un ejemplo de organicidad, funcionalidad y sobre todo resultados en su servicio? Y tiene que ver, dado que mencionas al MEF y el Banco Central, cuando se hacen estas reformas institucionales en 2 instituciones claves, con directamente a quienes, no sé si atienden, pero con quienes se relacionan, que eran las empresas, las más grandes, a las que les interesaba tener un determinado orden. Pero claro, de otro lado tienes al Ministerio de Educación, que no se preocupa por dar el servicio. Están, digamos, comprometidos con las garantías que tienen que ofrecer. Es decir, el Banco Central de Reserva te tiene que garantizarte un comportamiento de funcionamiento monetario, ¿no? Y mira que ya llevamos 30 años con un manejo inflacionario de 1 dígito. ¿Ah?
Sí, claro. Esto en América Latina es increíble, una ¿no? de nuestras estrellas. Es increíble y recuerdo una entrevista en el Clarín donde consideran a Julio Velarde como el verdadero presidente del Perú, Así que da es. ese nivel de estabilidad. Pero quería preguntarte justamente esa insatisfacción sobre las instituciones, sobre las políticas, es lo que vemos el día de hoy, solo remitiéndome a la última encuesta de Datum, publicada hoy en el diario Gestión. Es verdad, la desaprobación de Boluarte ha bajado un poco, la desaprobación del Congreso ha bajado un poco, pero estamos hablando de desaprobaciones de 80%, es decir, el 80% del Claro. país desaprueba las instituciones centrales. Claro, porque el país vive pendiente de las instituciones que le sirven. Porque no te olvides, millones de personas nos preocupamos porque el transporte sea lo mejor que debiéramos tener. El urbano, el interprovincial, el aéreo, ¿no? Pero mira pues los puertos que tenemos, los aeropuertos que tenemos, ¿no? Una ciudad tan cercana a mí como Huaraz no tiene el funcionamiento de aeropuerto. Y es una de las ciudades turísticas y es capital de departamento. Hace años que la carpeta asfáltica no puede ser fortalecida, ¿no? Y así por el estilo, no tiene servicios óptimos. Ahora, en cada elección se traslada el grueso de la campaña electoral victoriosa, se traslada al aparato público, a puestos de favor. Con puestos de favor tú no puedes servir. No puedes servir al ciudadano con puestos de favor. Peor todavía, convertir un ministerio en agencia de empleos, el otro ministerio en caja chica del gobierno, el otro ministerio en, expedición de contratos de favor. Si tendrías que hacer un análisis de lo que han sido los últimos años, desde las reformas de los 90, donde había muchísima expectativa, donde se truncaron algunas reformas necesarias además, hasta el gobierno de Pedro Castillo, donde justamente vimos un debilitamiento y una actitud predatoria de los ministerios y las instituciones, ¿hemos cambiado mucho? Es decir, ¿hemos retrocedido? Hemos tenido una regresión institucional. Y eso lo documento aquí, porque el año 2003 que yo publico este libro, el año 2003, y ha transcurrido 3 años del derrumbe de Fujimori. Y la demostración que hubo, apenas se produjo esa situación tan dura para nosotros, demostró que inclusive el Congreso, con una importante bancada fujimorista de esa época, participó en el consenso y en los acuerdos para restaurar la institucionalidad política de esa época. Mira qué comparación con el Congreso de ahora, que ni siquiera se le ocurre hacer un control de daño real, efectivo, de lo que acaba de ocurrir el 7 de diciembre. Claro, ¿dónde están las reformas? ¿Dónde están las políticas? Entonces, mira, en ese momento se elige a un presidente transitorio, Valentín Paniagua, pero no fue él solo. Los partidos hicieron un consenso, él mismo fue fruto de un consenso. Marta Hildebrand renuncia a la presidencia del Congreso, se pone a un costado, ¿no? Y muchos de los parlamentarios que venían muy cercanos al fujimorismo participan en la mesa de diálogo de la OEA y se logra reconstruir institucionalmente al país. Juan, tenían o entendían el momento histórico que estaba ocurriendo en ese momento. Hoy en día, después del 7 de diciembre... Exactamente, nos hemos paralizado. Porque hubo un conato de violencia, dijeron, bueno, esto nos lleva, como siempre, ¿no? Tenemos esa tendencia a la salida electoral. Nos encanta. Es decir, parece que a lo largo de 200 años no hemos tenido otro contrapeso de los autoritarismos que la salida electoral, ¿no? Y la salida electoral no necesariamente nos lleva a soluciones. El problema es que no vemos ningún tipo de solución. Y en este momento que se ha abierto una especie de oasis para el gobierno y para el Congreso, yo diría que este es el mejor momento para precisamente, con todo lo que tenemos, porque no podemos importar partidos, no podemos importar líderes, no podemos importar ideas, ni menos modelos ad hoc a nosotros. Entonces, necesitamos hacer con lo que tenemos algunos gestos, ¿no? Gestos de acuerdos,
para por lo menos llegar a las elecciones del 2026 con un nuevo sentido de país y de república, ¿no? Complicado, pero está ahí la responsabilidad justamente de las bancadas y de los partidos políticos. Claro, no desperdiciar las oportunidades. No. Muchísimas gracias, Juan, por esta entrevista. Juan Gracias. Paredes Castro, Gracias analista a ti. político, que además está publicando la reedición de tu libro. El 20 de abril se presenta el libro por Crisol. Perfecto, Juan, estaremos ahí entonces. Muchísimas gracias.